Dios bendiga tu vida en esta hermosa noche. Es una alegría poder una vez más conectarnos a través de este medio y poder tener un tiempo de compartir la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del impactante carácter de Jesucristo. Realmente, cuando uno lee la Biblia y mira la vida de Jesucristo, ve a un ejemplo, no solamente en la forma de pensar, en la parte emocional, sino también en la forma como él actuaba, demostraba. Él ha sido un hombre que no solamente nos ha enseñado cosas buenas, sino también nos ha demostrado con su amor, con su paciencia, con su servicio, que realmente se merece seguir su ejemplo. Así que como parte del carácter de Jesucristo, vamos a estar tocando justamente algunos puntos muy importantes. Uno de ellos es la sujeción y la obediencia. Realmente qué importante es poder definir qué es sujeción y también tomar en cuenta en nuestros tiempos, porque si en algún momento en nuestras vidas nosotros vamos a querer ejercer autoridad, es importante poder aprender con respecto a la sujeción. Y Jesús nos los ha demostrado de una manera increíble. Y justamente hoy vamos a estar hablando de este tema, así que yo te invito a que estés conectado en esta hermosa noche y podamos aprender algo bueno, podamos aprender algo que nos va a ayudar en nuestra formación. Primero quería empezar hablando con respecto al temperamento, algo que tiene que ver con el carácter y la personalidad, definir este punto, ¿no? Nosotros como seres humanos nacemos con un temperamento, dos temperamentos predominantes. Esto normalmente lo heredamos de nuestros padres, incluso también de nuestros abuelos. ¿Ya? Aquel temperamento, muchos de nosotros lo conocemos, son normalmente cuatro, ya los temperamentos que siempre se está comentando, se está expresando, se está hablando, y uno de ellos es el temperamento colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Con esos cuatro temperamentos, dentro de ellos, uno o dos siempre van a ser predominantes en nosotros. Y como seres humanos es muy importante también poder definir cada uno de ellos. Lo que tiene que quedar claro es que nosotros nacemos con esto, con un temperamento predominante. Por ejemplo, algunos normalmente nacen con tendencia a ser coléricos, ¿no? La cólera es una emoción y las personas que tienen este temperamento por lo general ante cualquier provocación siempre tienden a reaccionar de una manera impulsiva. Entonces, con el temperamento nosotros nacemos. Ahora, el carácter es algo que nosotros vamos adquiriendo a través de la formación. Dicha formación normalmente nos suele pasar en el hogar, ¿ya? Entonces la influencia del entorno en el cual nos rodea es la que va a formar el carácter. Si nosotros como personas hemos tenido una buena formación, una buena guía a través de nuestros padres, definitivamente vamos a tener un buen carácter, ¿ya? Y por ende vamos a tener un buen manejo, un buen control de nuestros temperamentos. Entonces, qué importante es la formación. La formación en el hogar para poder tener un buen carácter. Y en este sentido, ¿qué suele pasar si el hogar no ha influenciado de la mejor manera? Muchas veces el ambiente externo, la calle, los amigos, suele formar parte de nuestro carácter. Entonces, todo lo que somos el día de hoy es producto de una formación, ya sea dentro del hogar o ya sea que hemos adquirido algunos patrones de comportamiento fuera del hogar. Entonces, dentro de la vida de Jesucristo, vemos un ejemplo maravilloso con respecto al carácter, ¿ya? Y cuando identificamos parte del carácter de Cristo en la Biblia, encontramos algunos puntos muy importantes que quiero mencionarte. Uno de ellos es la sujeción, ya los niveles de sujeción. Y dentro de los niveles de sujeción, el día de hoy vamos a estar viendo 6 niveles de sujeción. Uno de ellos es el nivel ya en la sujeción a los padres. Ya vamos a leer un versículo que sustenta realmente que nosotros como hijos tenemos que aprender a ser mansos, humildes, como lo fue Cristo. Cuando Jesús vino a la tierra, el único deber que él tenía, aparte de salvar a la humanidad, era justamente ya poder agradar a su Padre. Jesús fue el hombre que más se ha sujetado. ¿Ya? Yo quiero que entiendas esto. Jesús fue el ser que más ha aprendido a sujetarse. Él dijo que su objetivo era agradar a su Padre, que estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Entonces, desde ahí comenzamos el primer nivel de sujeción, que es justamente la sujeción a nuestros padres. Si tú eres un hijo que está todavía viviendo en casa,
Es importante que puedas aprender este nivel de sujeción, que es el primer paso en el hogar, con la familia, ¿no? Y qué lindo es cuando uno se sujeta. ¿Y qué es sujetarse? Sujetarse es obedecer, sujetarse es respetar a la autoridad que tenemos en casa. Y como hijos, Dios nos desafía en el sentido de que tratemos de honrar a nuestros padres. La sujeción y la honra van definitivamente de la mano. Ya honrar es justamente homenajear, halagar, ya darle el reconocimiento debido a una persona que nosotros consideramos que es muy importante. Entonces Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que tus días de vida aquí en la tierra puedan alargarse. Eso es la palabra que Jesús realmente, que el Señor nos está dando. Entonces, qué importante es entender este primer nivel de sujeción, ¿ya? Y hay un versículo muy bonito en Mateo capítulo 11, verso 29 y 30, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Jesús te dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién tenemos que aprender? De Él. Él se sujetó, Él nos demostró con mucha humildad la sujeción. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para sobrepasar la autoridad de nuestros padres? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no debemos obedecerles a ellos? Entonces, tenemos que aprender a sujetarnos. Quizás no tengas un padre como quisieras, pero tu deber es respetar. Tu deber es honrar, tu deber es sujetarte. ¿Y qué suele pasar si yo ya no estoy en casa? Si yo ya no estoy viviendo de repente con mamá o con papá, ya tengo mi hogar. En ese sentido, nosotros que estamos ya fuera de casa, aún estando fuera de casa, nuestro deber es seguir honrando a nuestros padres. Nuestro deber es seguir agradecido con Dios por lo que ellos han hecho. A veces yo he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que hasta el día de hoy ya salieron de casa y todavía están resentidos con sus padres, ¿no? Es entendible muchas veces cuando la crianza no haya sido de la forma adecuada, de la forma correcta, y de repente ha habido heridas que los padres han marcado en la vida de los hijos. En este sentido, el deber que como hijos que como hijos tenemos que hacer justamente es, en lo posible, lidiar con ese resentimiento, tratar de aliviar, perdonar, para que esa ira, ese rencor, ese resentimiento pueda ser quitado de ti y tú puedas tener ese perdón hacia tu padre o hacia tu madre. ¿Por qué? Porque si usted no hace eso, déjame decirte que va a llevar una carga muy pesada por el resto de su vida, que no va a ser definitivamente de alivio para tu vida, para ti, no va a ser de alivio. Entonces necesitas perdonar. Si hay algún resentimiento con papá y mamá por la forma como te han criado, por la forma que no te han atendido de la forma correcta, necesitas perdonar, necesitas llegar a ello. Jesús anhela que tú puedas llegar al corazón de ellos. Entonces es necesario que como hijos, aun a pesar que ya estemos fuera de casa, aprendamos a honrar a nuestros padres, aprendamos a valorar. No es saludable vivir peleado con ellos. No es saludable realmente pasar toda una vida fuera de casa con resentimiento, con rencor en el corazón, porque eso no te hace bien a ti y tampoco va a hacer bien a tus padres. Entonces, qué importante es entender la sujeción en este primer nivel de sujetar a nuestros padres. Y si tú eres un padre y tienes a tus hijos que de repente les cuesta sujetarse a usted, qué importante es que tú puedas entender. La Biblia dice que los padres tienen el deber de llegar al corazón de los hijos para no crear en ellos resentimiento, ira, rebeldía. Entonces, como padres, si tú eres un papá, si eres una mamá en casa, necesitas llegar al corazón de tus hijos. Sobre todo, ganar su confianza, ganar la confianza de ellos, para que ellos también aprendan a confiar en ti y aprendan a sanar algunas heridas que quizás ellos tengan, algunos vacíos. Te recomiendo que como padre puedas abrazar día a día a tus hijos, puedas brindarles ese amor, puedas dar lo mejor de ti hacia ellos. Tus hijos necesitan de ti. Entonces, lo que tú siembras como padre, el abrazo, el amor, el afecto, ¿no?, hacia tus hijos, un día ellos te lo van a devolver. El día que quizás, si Dios permite que puedas seguir viviendo, el día que estés en una edad ya avanzada,
vas a tener la respuesta que tú has sembrado en la vida de tus hijos, ¿no? Y esa respuesta justamente es cuando tenemos a los hijos estando muy al tanto de los padres, cuidando de ellos, aún en la etapa, ¿no?, de la vejez. Esto es importante. Entonces, el primer nivel de sujeción es justamente la sujeción a los padres de familia. Vamos por el segundo nivel. El segundo nivel de sujeción es sujeción a tu líder inmediato. Qué importante es aprender a sujetarnos a nuestros líderes inmediatos. ¿Y quién es un líder inmediato? Es el que está por debajo del líder principal. Puede ser algún líder que ocupa algún cargo en una empresa, alguna área específica, o algún líder que está a cargo de algún ministerio en la iglesia o en otras áreas. Este líder inmediato está ahí ocupando un cargo justamente porque fue delegado por la autoridad superior. Entonces, Dios también nos pide en la Biblia que aprendamos a sujetarnos a estos líderes. He conocido personas que con mucho orgullo, con mucho ego en el corazón, muchas veces no quieren sujetarse al líder inmediato. Solamente dicen, no, yo me voy a sujetar al líder principal, no al líder inmediato. Esa actitud no demuestra humildad en nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a nuestros líderes inmediatos. Entonces hay un versículo en la Biblia, en Primera de Pedro, es un versículo que dice, Primera de Pedro 5:5, dice lo siguiente: jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, estad sujetos a los ancianos. Y anciano, bíblicamente, justamente es aquel líder que ocupa algún ministerio, algún cargo en la iglesia. Entonces, aquel anciano que está ahí ocupado un cargo, justamente también es delegado por Dios. Entonces, la Biblia dice que nosotros como jóvenes, como personas, tenemos que aprender a sujetarnos también a ellos. Aprender a entender que si nosotros demostremos humildad ante nuestros líderes inmediatos, entonces vamos a poder sujetarnos de la mejor manera al siguiente nivel. Entonces, qué importante es entender. En primer lugar, sujeción a nuestros padres. En segundo lugar, sujeción a nuestros líderes inmediatos. Si hacemos eso, vamos a ver resultados maravillosos en nuestras vidas. Porque cuando una persona no se sujeta al líder inmediato en una empresa o en la iglesia, está demostrando que realmente es inmaduro e incapaz de asumir un cargo superior. Porque el que quiera estar algún día en su vida ocupando una autoridad principal, es necesario que aprenda en primer lugar a sujetarse, que aprenda en primer lugar a respetar a aquellos que están ocupando un cargo el día de hoy. Para mí no sería fácil sobrepasar una autoridad inmediata yéndome de frente al líder principal y después un día decir, hoy sujétense a los líderes inmediatos. No tendría autoridad para poder decir si yo no he aprendido a respetar. Entonces, cuando uno respeta realmente a la autoridad inmediata, está agradando a Dios. Cuando uno respeta a la autoridad inmediata, entonces está demostrando a esa persona que realmente es humilde. Y yo te hago una pregunta. Cuando tú realmente respetas a un líder inmediato, ¿no es lo que sale primero la humildad de ti? ¿No es lo que sale primero esa persona noble que hay en ti? Eso es lo que tenemos que demostrar. No seamos caprichosos, no nos dejemos dominar por nuestro ego, porque en algún momento de nuestra vida el líder inmediato puede ser quizás una persona que no haya tenido un rango en el sentido académico, de repente no ha tenido estudios superiores, y quizás tú estés más preparado que él en alguna de las áreas, pero eso no te da a ti la autoridad de sobrepasar esa autoridad. Quien también que sea, no importa la clase social, la cuestión económica, si hay un líder inmediato en la cual a quien tú tienes que obedecer, tu deber simplemente es cumplir. Tu deber no es sobrepasar esa autoridad, porque eso te va a hacer realmente valioso ante los demás. Ahora, ¿qué pasa con algunas personas que no se sujetan a estos líderes inmediatos? Justamente esas personas son los primeros que van a perder trabajo, muchas veces rápido. ¿No? Vemos a muchas personas cambiando de un trabajo a otro, y muchas veces no es porque ellos han querido, sino es porque la empresa o el líder les ha retirado. ¿Por qué? Por no aprender a respetar a su líder inmediato. Entonces, sujetarse al líder inmediato demostrará mucho la clase de persona que tú eres. Va a demostrar mucho. Entonces, yo te animo, si en este momento estás trabajando en alguna empresa, tienes algún líder inmediato, aprenda a respetar a ese líder. Aprenda a sujetar, porque definitivamente eso agrada a Dios. Muy bien, entonces vamos al siguiente nivel.
Entonces, como primer nivel tenemos sujeción a nuestros padres, que es honrarles, obedecerles. Mientras estemos en casa tenemos que obedecer los reglamentos que ellos han puesto. Mientras estemos fuera de casa, entonces tenemos que aprender a honrarles, a pesar que no estemos con ellos en casa. Nivel primero, sujeción a los padres. Segundo nivel, sujeción al líder inmediato. El tercer nivel de sujeción también es muy importante. El tercer nivel de sujeción es sujeción al líder principal. Y el líder principal es la máxima autoridad en tu centro de trabajo o en la iglesia, es el pastor principal. Entonces, en este sentido, qué importante es entender de que si nosotros hemos pasado los niveles anteriores de sujeción, hemos sido buenos hijos en casa y hemos aprendido a sujetarnos al líder inmediato, este tercer nivel nos va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque realmente este tercer nivel es uno de los niveles donde tenemos que aprender a lidiar también con nuestro orgullo, a lidiar con nuestro ego, demostrando en todo caso nuestra humildad. Ahora, hay un versículo muy importante en la Biblia que sustenta justamente este nivel de sujeción, ¿ya? Dice este nivel de sujeción, Romanos capítulo 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, ¿no? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, qué importante es entender que aquella autoridad superior ha sido establecida por Dios. Autoridad superior. Sométate a la autoridad superior. Entonces, someterse es obedecer. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy realmente cumpliendo con esa área importante? Cuando soy realmente un trabajador o una persona proactiva, que comparte la visión de esta persona, que está involucrado. Entonces, solo así yo puedo aprender a sujetarme. Una persona que estaría en contra, haciendo la guerra a su líder principal, es una persona que no ha aprendido a sujetarse. Entonces, parte del proceso de sujeción es entender que tenemos que enfocarnos juntamente con nuestro líder, la visión que ellos tienen, la misión que ellos tienen, enfocarnos con ellos, trabajar de la mano y no ponerse en su contra. Porque el día que tú te pones en su contra, el día que tú le haces la guerra a tu líder principal, ese día realmente estás queriendo sobreponer una autoridad que Dios ha establecido, que no es correcta, que te va a hacer o te va a traer consecuencias muy negativas, ya sea en tu trabajo o también en el área de la iglesia. Entonces, qué importante es entender este nivel de sujeción. Sujeción al líder principal. Y aquí quiero resaltar algo. Muchas personas solamente quieren sujetarse a su líder principal y no a su líder inmediato. He conocido personas durante el proceso, ¿no?, de mi vida, que muchas veces tratan de ponerse las pilas cuando el líder principal está ahí. Pero cuando no está el líder principal, cuando el líder principal no le está viendo, simplemente no hace nada. Esa actitud no es correcta ante los ojos de Dios. Porque quizás tu líder principal no te esté observando, pero Dios sí te está observando. Entonces, si el líder principal te dice, ¿puedo contar contigo con esto? Si realmente eres una persona que ha aprendido la sujeción a este nivel, lo único que va a hacer es decir, oye, aquí estoy. Lo único que va a hacer es decir, oye, aquí estoy, por más que no se pueda aprender. Eso debe ser la disposición de un corazón de una persona humilde que está dispuesto a crecer. Entonces, qué importante es entender este principio. El tercer nivel de sujeción, sujetarse al líder principal. Ahora, si tú eres un líder principal de alguna empresa ocupando un cargo o líder de alguna empresa pequeña que estás liderando, qué importante es que tú enseñes a las personas que tienes bajo tu cargo la importancia de la sujeción. Pero esa sujeción del líder no se debe mostrar muy autoritaria. La actitud autoritaria muchas veces va a crear temor, miedo en las personas que tienes bajo tu cargo. Sea un líder amable, trata de llegar a ellos. Nunca choques con los principios de aquellas personas. Una vez me preguntó alguien y me dijo, entonces todo tengo que respetar. ¿En qué circunstancias no debo cumplir lo que mi líder principal me pida? Y aquí hay una respuesta muy clara. Realmente hay una área donde nosotros no podemos sujetarnos a nuestro líder principal. Y esa área justamente es cuando chocan con tus principios. Por ejemplo, en el libro
de Daniel, vemos al rey Nabucodonosor mandar a construir una estatua. Y esa estatua que era del propio Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor, todas las personas que estaban ahí en Babilonia tenían que adorarle a esta estatua. No importaban los principios, la fe que cada uno de ellos tenía, entonces solamente tenían que adorar. Esa era la orden. Aquella persona que no adoraba aquella imagen tenía que ser expuesto al horno de fuego. Y los amigos de Daniel simplemente dijeron lo siguiente: discúlpanos, rey, hasta aquí te hemos servido, hemos dado lo mejor de nosotros, pero no podemos postrarnos ante esa estatua porque nosotros servimos a un Dios vivo. Esa fue la respuesta de estos amigos de Daniel. Hasta ahí, Daniel y sus amigos habían sido obedientes al rey Nabucodonosor. En cualquier comisión que el rey les mandaba, ellos estaban predispuestos a apoyar, como cada uno de nosotros, a veces lo hacemos. El día que ellos se pararon y le dijeron de la mejor manera al rey que no van a adorar esa estatua, fue cuando el rey dio la orden para que le adoren. Y el rey sabía que ellos no compartían realmente la fe o la creencia de ellos. Entonces el rey sabía que ellos adoraban a un Dios vivo. Aún así, el rey simplemente se negó a aceptar lo que ellos le estaban pidiendo. Y finalmente, ellos no cumplieron, no se postraron. Porque para ellos postrarse ante la estatua del rey era una deshonra ante Dios. Entonces, el rey Nabucodonosor finalmente tuvo que echarles al horno de fuego. La sorpresa fue que Dios estaba ahí con ellos, les respaldó y les sacó. Entonces, este es un contexto bíblico muy importante que tenemos que entender. ¿En qué circunstancias yo no me sujeto al líder principal? Justamente ahí está el tema. ¿En qué circunstancias yo no me sujeto a mi autoridad? Cuando el líder, el líder ya sea de un pueblo o el líder ya sea de cualquier institución, te obligue a chocar o a hacer algo que va en contra de tus principios cristianos. Ahí no podemos aceptar. Simplemente decir: disculpa, yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo. No hay otra forma de hacer. Tratar de intentar, de quizás llegar a un acuerdo. Y si sobre todo eso el líder no respeta realmente tus principios, simplemente tú tienes dos opciones: de salir de ese lugar, ponerte a un costado o desobedecer aquella orden. Así como pasó con los amigos de Daniel. Ellos desobedecieron la orden. Dijeron: rey, no vamos a adorar a tu estatua. Y fueron echados al horno de fuego. Lo cierto es que Dios te respalda cuando uno valora el principio, cuando uno respeta el principio, cuando uno trata realmente de entender que tú adoras a un Dios vivo y que no puedes negociar tus principios, pero los principios nosotros no podemos negociar. Entonces, solo ahí yo no puedo sujetarme. Después de eso, yo tengo que aprender a respetar, tengo que aprender a sujetar. Aún sabiendo quizás en algún momento que el trato del líder quizás no es de la forma correcta. Tenemos que aprender a lidiar y a orar por ellos. Muy bien, entonces estamos viendo ya el tercer nivel de sujeción. Primer nivel, entonces, sujeción en el hogar a los padres. Segundo nivel, sujeción al líder inmediato. El tercer nivel de sujeción, el líder, es sujeción al líder principal. El cuarto nivel de sujeción dice sujeción a las autoridades. Qué importante es sujeción a una autoridad. ¿Y quién es la autoridad? Es el que gobierna un pueblo, el que gobierna una ciudad, el que gobierna un país. Y vamos a ver en la Biblia qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a este nivel de sujeción. Sujeción número 4 dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdales. Jesús fue uno de los que nos enseñó realmente a sujetarnos a nuestras autoridades. Y esto es algo que tenemos que entender. Aquí no entra a tallar el tema político, es un tema que tenemos que dejar por de lado. No es que yo soy de ese partido, no soy de ese partido y no le hago caso, no me sujeto, no. Si está la autoridad ya ejerciendo el cargo, tu deber es sujetarte a él, apoyarle, orar, disponerte quizás como líder, como persona, como institución, a poder ver de qué forma tú puedes apoyar a la comunidad al servicio, porque eso agrada a Dios. Ahora, ¿por qué Dios te pone esto? Justamente porque el sujetarse a la autoridad, al sujetarse a un gobernante, es demostrar ante Él y ante Dios que realmente somos humildes. Y eso es algo muy valioso. Entonces, como cuarto nivel, es la sujeción a las autoridades. Tenemos que aprender a sujetarnos a ellos.
Y ahí vemos el siguiente nivel de sujeción, es nivel 5, sujeción de parejas. En el hogar, la Biblia dice en un versículo muy importante: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este es uno de los versículos que también estamos viendo. Y el siguiente versículo que realmente habla de esta sujeción de parejas, en Efesios 5, 21, 22, dice: con humildad someteos unos a otros en el temor de Dios. Después dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, qué importante es la sujeción en el hogar. Dios pide a las esposas estar sujetas a sus maridos. Habla también de una sujeción mutua, de apoyo mutuo, pero honrando a Dios. El respeto entre parejas, el respeto entre cónyuges. Qué importante es eso. Es de muy valioso para el Señor, porque mientras aprendamos a respetar, a honrar a nuestra pareja, es como si le estaremos haciendo a Dios también, porque es una persona valiosa. Ahora, ahí hemos visto casos de personas que no respetan a sus esposas o sus esposos y simplemente quieren pasar la autoridad. A veces nosotros hemos nacido o venido de una cultura muy machista, que muchas veces ha hecho de que entender que solo el hombre es la autoridad máxima en la casa y que tiene que estar por sobre arriba de su esposa. Y es una mentira, ¿no? Dios, si bien es cierto, Dios pide al hombre que aprenda a liderar su casa, pide a la mujer que se sujete, ya, porque solamente puede haber un líder. Pero eso no significa que el esposo debe estar por encima de ella. Siempre tiene que haber una igualdad. Cuando tomamos una decisión, coordinar con la pareja, coordinar con la familia, y estoy seguro que las cosas van a ir de la mejor manera. Entonces, entender esto, la sujeción en el hogar, entre pareja, el respeto mutuo que tú tienes que tener a tu pareja, es muy importante. Y el último nivel de sujeción que estamos viendo en esta hermosa noche, el último nivel que vamos a ver, es uno de los niveles quizás más altos, y se trata de la sujeción a Jesucristo. Sujetarse a Dios. Si nosotros como personas hemos escalado, hemos aprendido a sujetarnos en casa, al líder inmediato, al líder principal, a nuestros gobernantes, la sujeción en el hogar, entonces podemos decir: Señor, estoy aquí para sujetarme a ti. Porque si yo quiero decir, solamente a Dios me sujeto y no respeto a mis padres, no respeto a las autoridades, estoy saltando los niveles. Entonces no tendría sentido lo que el Señor está ahí escribiendo en su palabra. ¿Por qué? La Biblia dice que así como nosotros decimos: Señor, yo te amo, y si no amamos primero, en primer lugar, dice la Biblia, a los que están a nuestro lado, ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios? Si no amo a quien he visto, ¿cómo puedo decir que amo a quien no he visto? Entonces Dios primero nos manda amar a quienes vemos, a quienes están en la tierra, a quienes Dios puso aquí por autoridad. Que aprendamos a respetarles en primer lugar a ellos. Y solo así podremos sujetarnos a Dios. Entonces, no me sentiría una persona digna si no estoy respetando a mi líder principal y solamente quiero sujetarme a Dios. Si no estoy respetando. Ya lo que tenemos que entender es que mientras nos sujetemos en el lugar a nuestros líderes, estamos sujetándonos a Dios. Solo así podemos sujetarnos a Dios. Es una de las formas de poder sujetarnos a Él. Así que si tú anhelas sujetarte a Cristo, es necesario que puedas cumplir los niveles anteriores de sujeción y solo así poder decir: Señor, hoy me sujeto a ti. Porque es la única forma que el enemigo pueda alejarse de ti. Y este último verso, Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Qué importante es someternos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Allá tenemos que llegar. Sujetarnos a Él es algo valioso, es algo maravilloso. Respetarle a Él, honrarle a Él. Pero una vez más te digo, qué importante es que pasemos por los niveles anteriores. Porque mientras pasemos por los niveles anteriores, vamos a ir moldeando nuestro carácter. Por eso el tema de este libro que se ha escrito es el impactante carácter de Cristo. Llegar a ese nivel. Jesucristo nos ha enseñado la sujeción. En cada área mencionada, Jesús nos ha enseñado la sujeción. Y así como Él, nosotros también tenemos que aprender a sujetarnos. Y allá es lo que quiero que entiendas. Para Dios, todos somos valiosos aquí en esta tierra. Todos somos importantes.
Y cuando hemos tenido una mala formación de nuestro carácter a través de nuestros padres, a veces el ambiente externo ha influenciado quizás de una forma negativa y hemos crecido resentidos, impulsivos. Y a veces cuando llegamos al hogar, traemos eso al hogar, traemos eso con los hijos, traemos eso con la pareja. Y muchas veces por ese motivo es que hay conflictos en la casa, porque hemos traído la crianza de los padres, hemos traído lo que hemos visto en el hogar a nuestro matrimonio. Hemos traído lo que así como nos han criado, así como nos han maltratado, muchas veces eso hemos traído también a descargar con los hijos. Entonces, nuestro carácter ha sido moldeado a través de eso. Y cuando venimos a Jesús, nos encontramos con una barrera. Y el Señor te dice, tienes que sanar las áreas anteriores para que tú puedas estar tranquilo y seguir adelante. Entonces, yo te pido en el nombre de Jesús, que puedas tomar este ejemplo de Jesucristo. Y mientras tú aprendes de su humildad, porque algunas áreas mencionadas de su carácter de Jesús es justamente la humildad, el perdón, es justamente el amor, el servicio, la sujeción, la obediencia que Él nos ha demostrado. Y mientras realmente cumplimos con este propósito de querer hacer eso, vamos a poder moldearnos conforme a la semejanza de Cristo. Así que yo quiero animarte en este hermoso día a que tú puedas venir a los pies de Jesús y decir, Señor, quizás soy muy impulsivo, quizás todavía tengo que perdonar a mis padres, quizás hay áreas en mi vida que aún no he sanado, que me resiento rápido, quizás hay alguna área que no está tranquila en mí, que necesita realmente ser sanada. Quizás estoy maltratando mucho a mi esposa, a mis hijos, quizás estoy afectando mucho su corazón. Entonces necesito de ti, Jesús. Entonces ahí está el carácter de Cristo. Tratemos de guiarnos por el ejemplo de Él. Si no hemos tenido una buena formación en casa, ahora podemos tener una buena formación a través de su palabra, a través de lo que Él nos ha enseñado, a través de lo que Él nos ha instruido. Así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús a poder buscar a Cristo y poder tratar de ser como Él fue, un corazón humilde, lleno de amor, de misericordia, dejando a un lado nuestra vida pasada. Porque nuestra vida pasada horrorosa, que muchas veces puede ser el caso tuyo, si no va a traer ningún provecho en tu vida, es necesario que le pongas una línea final y digas, hasta aquí nomás, mis padres han influenciado en mí, en su carácter y en mi formación. De aquí en adelante, quiero permitir que Dios me ayude a hacer las cosas como Dios quiere. Que Dios me ayude a hacer las cosas de la mejor manera, amando a mis hijos, amando a mi esposa, amando a mis padres, honrándoles. Ya no estamos en disputa, en problemas, porque Dios no nos ha creado. Dios no nos ha dado el regalo de la vida para vivir en pleito con el hogar, para vivir en pleito con la familia. Tratemos de lidiar eso, aún con los amigos, tratemos de vivir de la mejor manera. Así que si hay alguien a quien tienes que perdonar, este es el tiempo de perdonar. Si has estado peleado con tus padres o estás resentido por algo, este es el tiempo de que puedas pedirles perdón a Dios por ellos y puedas perdonarles a ellos. Eso es muy importante. Así que te animo en el nombre de Jesús y me gustaría terminar con unas palabras de oración. Si estás escuchando este mensaje, cierra tus ojos y repita esta oración después de mí. Señor Jesús, en este hermoso día te pido que me perdones. Perdóname, Señor, si hay en mí algún resentimiento hacia mis padres, si he tratado mal a mis hijos, a mi pareja o a algún familiar, algún amigo. Te pido que quitas, Señor, toda ira de mi corazón y puedas traer sanidad en este momento, Señor. Gracias, abro las puertas de mi vida para que tú entres y seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Cuida de mí, de mi familia y ayúdame cada día a ser un mejor hijo, a ser una mejor persona, que aprenda a sujetarse en todo tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú deseas adquirir este libro que está ahí en la pantalla, El impactante carácter de Cristo, puedes escribirnos sin ningún problema y estaremos dispuestos a bendecirte. El Señor te bendiga. Gracias.